Saludos, bienvenidos a la 27ª edición de la Vuelta a Castilla y León. 160 corredores de 20 equipos, de 13 países distintos, 6 españoles, 2 franceses, 2 estadounidenses y uno representando a Italia, otro Gran Bretaña, Portugal, Dinamarca, Holanda, Grecia, Luxemburgo, Colombia, Argentina y Sudáfrica, el exótico Team Bonitas, dirigido por Barry Austin. Según sus organizadores, la celebración de esta Vuelta Ciclista Castilla y León ha estado en el aire hasta el último momento. Falta de dinero, como casi todo este tipo de pruebas, hasta que uno de los patrocinadores principales al final se hizo cargo, aunque serán finalmente 3 etapas y no 5, como era habitual en esta carrera, que entre otras cosas priva a los especialistas contra el crono de la contrarreloj, algo que va a condicionar sin duda el podio final. Buen plantel de participantes, como estamos viendo, por ejemplo, el Euskaltel Euskadi, que participa con corredores que van a estar en el próximo Giro de Italia, como Mikel Nieve y Ahmed Surruca a la cabeza. También el vigente ganador de la Vuelta a España, el bisonte Juan Jocobo del Movistar Team, un equipo con una ausencia más que notable, la del ganador de la pasada edición, Xavi Tondo, fallecido en un trágico accidente hace prácticamente un año. Otros ilustres que han tomado la salida en Salamanca: Luis León Sánchez del Rabobank, los franceses David Moncuti, Jérôme Coppel, así como el alemán Andreas Klöden del Radio Shack. Ahí estamos viendo al bisonte Cobo firmar como jefe de filas, aunque ha asegurado que no viene en su mejor momento de la temporada. Vemos a Luis León Sánchez, el líder del Rabobank, uno de los hombres fuertes a tener en cuenta en esta carrera. La primera etapa con salida y meta en Salamanca, 159 kilómetros, un poco más, se caracteriza por un puerto no excesivamente duro. El viento sí que va a tomar protagonismo, puede ser uno de los mayores enemigos durante el recorrido, en el que los sprinters van a tener las mayores opciones. El viento, si bien enemigo, puede ser aliado en alguna escapada, camino de vuelta a Salamanca. Y justo a la salida de la ciudad vemos ya la salida lanzada. Poco después comienzan esos pequeños intentos de fuga, que con el pelotón demasiado fresco, buen firme y sol. Nubes y claros a la salida, 10 grados, pero con un fortísimo viento de costado. Algo a tener en cuenta, como decíamos, algo que va a favorecer esos saltos constantes desde la cabeza de grupo. Prueban suerte en estos primeros kilómetros Ciabatta del Aquasapone, Guardiola del Gios Desger y Ben Terhaal del Endura Racing. Pelotón agrupado en estos primeros minutos y ese viento que llega hasta el micro de nuestra cámara. Algunos de los primeros valientes que intentan hacerse hueco en esta salida de Salamanca. Ahí estamos viendo en concreto a 2 de los hombres que van a participar en la fuga grande de la jornada. Poco a poco van llegando más corredores a la cabeza de grupo. Y los vecinos de la localidad de Vecinos, valga la redundancia, ahí vemos el viento como empieza a hacer mella, esos primeros abanicos que separan un poco al pelotón al paso por esta localidad salmantina, vecina de Salamanca. Hombres del Euskaltel Euskadi rodando tranquilos con esas nubes que amenazan lluvia. De momento no, aguanta el viento y aguanta la lluvia. Territorio de dehesa, de encinas, territorio propicio también, como decíamos, para esos primeros intentos de escapada que no acaban de cuajar, al ser un territorio amplio con mucho viento y un pelotón que, aunque no se ha puesto a funcionar aún, todavía tiene las fuerzas intactas en esta primera jornada de la Vuelta a Castilla y León. Kilómetro 55. Antes de llegar a la localidad de El Endrinal, 4 corredores son los que al final sí consiguen demarrar del grupo. Los 4 escapados son Sergei Silov del Locosprint, Walter Pedraza, el colombiano del EPM UNE,
y Alexander Betterhall, el que veíamos antes intentar la salida al sueco del Endura Racing. A ellos se unió posteriormente Roman Singler, el belga del Cofidis. En plano Shilov, que llega a Castilla y León tras ganar una etapa en la Volta al Alentejo en Portugal. El año pasado ganó una etapa en la Vuelta a Navarra y en 2009 las vueltas a Cartagena, Bidasoa y las etapas en Palencia y en Tarragona. Pasan sobre el embalse, sobre el río Tormes. Los fugados consiguen aquí su máxima ventaja, 7:30, tras dejar la localidad de Guijuelo justo antes del avituallamiento. Ahí está Betterhall, el sueco, buscando en su bolsa de comida a ver si hay suerte, y se encuentra con la delicia de estas tierras, el jamón de Guijuelo. No parece que vaya a tener suerte, ni él ni el resto de sus compañeros de fuga. Uno de ellos es Walter Pedraza, el único de los 4 fugados que ya ha corrido antes esta vuelta en Castilla y León. Fue el número 35 y el número 13 en la primera etapa, con final en Palencia. El pelotón al final da permiso y levanta el pie. 7:05 respecto a los escapados. Parece que ya hay consolidada fuga del día. Es el Rabobank el que controla este pelotón. Quieren llegar al sprint. Tienen hombres como Toe Bosch y Graeme Brown con las puntas de velocidad más rápidas de esta formación. Para ellos buscan reducir el tiempo de la escapada. Espontáneo, con un poquito de ritmo para el pelotón y para esos escapados. A 60 de meta, paso de montaña, la cima del puerto de Tres Rayas, tercera categoría. Pasa primero Roman Singler, seguido de Walter Pedraza y de Alexander Betterhall. Última referencia con el pelotón, 6:30 en esta cota. Así que por tanto Roman Singler se convierte en el líder de la montaña. Por tanto es la última dificultad montañosa de esta jornada. El ciclista belga del Cofidis ha llegado a la Vuelta a Castilla y León en un buen momento. Ha sido 17º en el circuito de Les Sartres. En 2011 fue 7º en la Barbansona. Los kilómetros pasan y la diferencia se va reduciendo, pero muy poco a poco. A 23 kilómetros de meta, su paso por Alba de Tormes, esta localidad que vemos ahora. 1:50 de ventaja tan solo de los 4 escapados. Alba es una villa que recoge el sepulcro de Santa Teresa de Jesús. Dicen que también los restos incorruptos del cuerpo de la santa. Sigue siendo el Rabobank, como vemos al frente del pelotón, con la colaboración cada vez mayor, eso sí, de Radio Shack, del Caja Rural y del Aqua Sapone. Todos esperan que haya volata en Salamanca. La distancia se va reduciendo, 2:15 tan solo ya para los escapados, que vuelven a ver el mal tiempo y el viento a la salida de Alba de Tormes, camino ya de Salamanca. Un pelotón en el que cada vez vemos la aparición de más equipos, y eso al final consigue que los 4 escapados tengan encima al pelotón. Shilov, Pedraza, Betterhall y Zingel, solo 15 segundos. Como diría nuestro compañero Pedro Delgado, ya escuchan aullar a los lobos. Así que finalmente a 3 kilómetros de meta alcanzan a los escapados de la jornada. Momento para preparar el sprint antes de llegar a las calles de Salamanca. Ya con las 2 catedrales de fondo, se les hace demasiado larga esta recta de entrada a la ciudad. Candidatos para ese sprint, pues los que hablábamos antes: Theo Bosch del Rabobank, Manuel Cardoso del Caja Rural, Russell Downing, por ejemplo, el británico del Endura Racing, o Danilo Napolitano del Aqua Sapone. También estarán en esa volata seguro Ángelo Furlan, Juan José Lobato de la Andalucía, Enrique Sanz de Movistar, Francisco Pacheco, o no nos olvidamos de hombres como Jorge Martín, Montenegro. Se trata de una llegada clásica a la capital charra, en la avenida de María Auxiliadora, una llegada repetida en la Vuelta Ciclista a España. Buen firme, carretera ancha, sin rotondas anchas y con un sprint bastante limpio de momento. Por la derecha vemos aparecer a Manuel Cardoso, el portugués, que se impone con relativa facilidad al grupo.
El portugués del Caja Rural, de 29 años, Pasos de Ferreira, Portugal, es profesional desde 2006. Consigue su 37ª victoria en la etapa como profesional. Y la primera del Caja Rural tras pasar un año por el Radio Shack y anteriormente por las filas del Liberty Seguros, entre otros equipos. Ahí escribe su nombre. Maillot Caja España, Caja Duero. Ahí está el portugués sonriente enfundándose ese maillot ceniza, maillot gris, que le acredita como líder de la Vuelta a Castilla y León. En la montaña, lo que decíamos al principio, Romain Singla del Cofidis, el único que llegó de escapados a la cima de Tres Rayas, será el que luzca el maillot de la montaña en la siguiente etapa. Cardoso también copa, como es lógico, las otras clasificaciones, la regularidad, ese maillot verde y la combinada, el maillot azul. La clasificación de la combinada, también de la regularidad y el aplauso del público. Carlos Barrero del Orbea es el primer castellano leonés en la competición, el hombre del Movistar Enrique Sanz, segundo en la etapa, es el primer español. Y con esto ya concluimos la ceremonia. Vamos con la segunda etapa de esta Vuelta a Castilla y León, con inicio y fin en Ávila, 157 kilómetros por delante. Bastante público congregado en las calles de la capital abulense en una mañana fría, 4 grados tan solo, y con una ligera lluvia en la salida. Que sea ligera hay que pertrecharse bien, como vemos a este hombre. Por delante 4 puertos de segunda categoría, 2 al inicio de la jornada y 2 en la última parte, antes del final, en el tramo de adoquín de las murallas de la ciudad. Un tramo ya clásico en la Vuelta Ciclista a España y muy válido para ese tipo de emboscadas de última hora. Vale, desde ahí. Va a ser un día de carreteras rugosas y con un protagonismo especial, la climatología, igual que el día anterior, el agua, pero esta vez va a aparecer la nieve y seguramente el viento. La lluvia desde los primeros kilómetros, desde luego, deja claro que sí, va a aparecer durante toda la jornada. Castiga al pelotón. Se presenta un día muy duro para los corredores. Esas primeras escapadas tienen pocos visos de salir adelante. Dale. Aún así la carretera parece buena, es un firme de una carretera nacional con buen arcén. Y cuando deja de llover, aunque está mojada, es un buen tramo para intentar esas salidas del pelotón de inicio de la jornada. Aún así el pelotón no está demasiado lejos de los escapados, siempre los tiene a la vista. Toman 30, 40 segundos a lo sumo. Hasta llegar al kilómetro 15. Aquí se acabó lo bueno, al menos en cuanto a carretera se refiere. Si decíamos que esa nacional era buena, llega el momento de las carreteras rugosas. Giro de los corredores que abandonan esa nacional para encaminarse hacia la primera extensión de la jornada, la Cruz de Hierro. A medida que van ascendiendo hasta este puerto, aparecen en las cunetas de la carretera algo más que escarcha, algo más que agua. Es la nieve condensada de los días anteriores. Una nieve que nos deja un espectáculo como este. Preciosa estampa para los que lo ven por la tele, dura para los ciclistas que tienen que soportar estas condiciones climatológicas adversas. La cima del puerto de la Cruz de Hierro, segunda categoría, 1,5 grados de temperatura. Y bajando. Paso del pelotón por ese punto, un punto en el que acababa de quitar la nieve esta máquina, que nos encontramos en la cima. Escapados por delante, Cyril Bechy del Sayur-Surjasson, Aitor Pérez del Gios d'Isère, Walter Pedraza de nuevo lo intenta el colombiano, junto a un compañero de equipo, Robinson Oyola, los dos del EPM.
Junto a ellos, Rein Taramae, del Cofidis. El pelotón sigue agrupado. Continúa la nieve, las cunetas y la poca visibilidad por la niebla. Desde luego que hoy sí que no falta de nada para los ciclistas. Segunda subida, con varias alternativas en cabeza y sin una escapada definida, llegan a la cima del puerto de la Lancha. En la bajada, un grupo de 7 corredores toma una pequeña ventaja por encima del minuto con respecto a este pelotón que vemos. Se trata de David Arroyo del Movistar, de Mikel Landa de Euskaltel, Andreas Klöden de Radio Shack, Fibril Belliu del Sauyor Sunyason y Rein Taramae, que aguanta todavía. Junto a ellos los colombianos, que no se rinden, los compañeros del EPM, Walter Pedraza y Robinson Oyola. En la bajada del puerto la diferencia ronda ya los 2 minutos, se entienden los escapados, al menos por ahora. Y en la cabeza de pelotón tira principalmente el equipo del líder, el Caja Rural, que aborda la escapada. O por lo menos lo intenta. Manuel Cardoso, un velocista, tiene pocas posibilidades de mantener ese maillot gris. Pero mucha ilusión. Ese maillot gris que antes fue Burdeos, anteriormente morado. Bueno, la diversidad cromática que tenemos en las carreras, como esta Vuelta a Castilla y León. Imágenes de los escapados que mantienen esa ventaja, al menos lo intentan, allá por el kilómetro 69. El viento y la lluvia están asolando hoy a los ciclistas. La temperatura sigue sin pasar los 5 grados y la escapada mantiene su margen de diferencia, superior a 2 minutos, 2:20. Pero es que, como vemos en esta bajada y también en esta subida, nadie quiere arriesgar, ni por delante ni por detrás. Vuelve a llover tímidamente sobre el asfalto abulense. Giro de los ciclistas. 1:38 ya. El pelotón se les está echando encima. Justo en el kilómetro 80, la diferencia que ronda esos 2 minutos es imposible para Andreas Klöden, uno de los hombres fuertes de la carrera, uno de los escapados y a priori de los que se perfilaban como ganadores en la general final. Imágenes del pueblo del Tiemblo que veíamos. La distancia se reduce, la diferencia queda ya por debajo del minuto. Ahí vemos con un plano desde la cima a los 4 ya escapados después del abandono de Andreas Klöden y la cercanía del grupo. Así comienza la ascensión al puerto de montaña de arrebatacapas de segunda categoría, donde pronto se forma un grupo cabecero, con Carrasco del Andalucía, Feliu del Sauyor Sunyason, Pedraza y Gregorio del Cofidis, seguidos muy de cerca por otros 8 corredores. Y detrás por este pelotón. A 1 kilómetro de coronar el puerto, hay un ataque. Llegan por delante Pedraza, Arroyo, Churruca y Báez. Y comienza la bajada, 45 kilómetros para la meta, todos juntos en ese descenso. Bueno, todos juntos, el pelotón se está dividiendo en varios grupos. Uno delantero, compuesto por 70 corredores aproximadamente, el resto por detrás, con el que era el hasta ahora líder. El sol, una novedad, desde luego, en esta Vuelta a Castilla y León. Ahí tienen al hombre del que hablábamos, el líder, aunque lleve ese traje de abrigo de su equipo, el portugués Cardoso. Con esta situación de carrera comienza la ascensión al último puerto de la jornada, el puerto de La Paramera, otro segunda categoría, 1.395 metros, con la cima a 19 kilómetros del final, en la capital de Ávila. Esa referencia es de los 12 escapados, Castroviejo y Moreno del Movistar, Urtasun y Velasco de Euskaltel, Slanger de Rabobank, Manchado del Radio Shack, Toribio de Andalucía, De la Cruz del Caja Rural, Le Barnet del Sauyor, Blanco de Fabel y Dempster del Endura. Es Machado el que ataca. En el grupo delantero del pelotón contraatacan poco después Luis León Sánchez de Rabobank y Jederman de Radio Shack.
El sol que cada vez se hace más presente en esta subida a la Paramera. A diferencia de los otros puertos del día, con un firme mucho más consistente, menos rugoso y con mejor carretera. Aún así, el ritmo en cabeza termina por romper el grupo. Este es Jonathan Castroviejo, el dorsal número 1 de esta carrera, en ausencia del malogrado Xavi Tondo. Siempre en la memoria de sus compañeros, y en esta carrera especialmente. El viento que ya ven arrecia el paso de los ciclistas por la Paramera. 9 corredores en cabeza. Machado, Luis León Sánchez y Moreno pasan los primeros por el puerto de montaña. Por detrás, un rosario auténtico de ciclistas que ha ido dejando esta dura ascensión. Un descenso en el que los escapados se entienden. Su ventaja alcanza ya los 3 minutos, cuando divisan al fondo las murallas de Ávila. Y es que la etapa y la vuelta está entre esos 11 hombres de cabeza con los que se ha liado la climatología, porque la meta va a estar situada 1 kilómetro antes de lo previsto, junto a las murallas de la ciudad y no en el interior de la capital castellana. Ahí, el buen humor que no falte. Una despedida de soltero que anima la etapa en sus últimos kilómetros. Justo cuando llegan al adoquín. A falta de 1,5 kilómetros, Genderman y De la Cruz, cabeza de carrera. Urtasun se une a ese dueto. Y justo al entrar en el adoquín, donde son, como decíamos, tradicionales las emboscadas en la Vuelta Ciclista España, ahí vemos el ataque de Luis León Sánchez por la parte izquierda de la pantalla. Arriba los espectadores esperando ese sprint final, un sprint que no va a tener lugar porque Luis le ha cogido la ventaja necesaria en el adoquín para llegar en solitario, un último kilómetro majestuoso del murciano. Intenta por detrás los hombres de la escapada arañar unos segundos ya de cara a la general, pero Luis León Sánchez en 4 horas y 18 minutos se hace con la victoria de etapa. Segundo es Guillaume Lebarlet a 2 segundos y tercero Pablo Urtasun de Euskaltel Euskadi en el mismo tiempo. La alegría de los compañeros del Rabobank, que se han hecho además con la clasificación general. Y ahí vemos la llegada de Cardoso, el hasta ahora líder de la general, que cede su jersey gris en favor de este hombre, Luis León Sánchez. Nos recuerda el speaker, 2 veces ganador en el Tour de Francia. Gana también en esta llegada a Ávila, una llegada mítica de la Vuelta a España y habitual también de esta carrera, la Vuelta a Castilla y León, fundándose ese jersey gris que le acredita como número 1 de la clasificación general, a falta de una jornada tan solo para terminar la Vuelta. Haciendo la entrega de ese maillot de Caja España, Caja Duero, líder de la clasificación general. Ahí estamos, Luis León Sánchez. En la montaña continúa líder Walter Pedraza después de haberse defendido en esas escapadas y haber puntuado en las 3 cimas puntuables de doble categoría en la jornada. También con el señor Alfonso La Huerta le hacemos la entrega de ese premio también. Ahí estamos. Luis León Sánchez, que también acapara la clasificación de la regularidad, por delante de Cardoso y de Lebarlet. Esta foto que tenemos, de verdad. Ahora sí que tenemos que no se marche aquí, mínimamente, Y el murciano que vuelve a copar de nuevo la entrega de premios en esta meta de Ávila, en este caso el de la combinada, el maillot de la combinada, que también defenderá en la última jornada. 2 premios por el entrega. Felicidades para él, felicidades y otro fuerte aplauso, Luis León Sánchez. Primer castellano leonés sigue siendo el burgalés Carlos Barbero, del Orbea Continental.
Gracias a Carlos Barbero, también nuestro ciclista burgalés. Más corredores en meta. Gracias también a... Y el primer español, pues evidentemente el líder de la prueba, el murciano Luis León Sánchez. William Sánchez, primer español en la clasificación, también ese premio especial de mano de homenaje a la Villa León para Carlos Sastre, también con ese patrón, ese maillot especial que se ha realizado de las 3 ciudades patrimonio de la humanidad, de la Vuelta a Castilla y León, como suene, en la etapa del día de... Hombre, no sé si hay clase no, lo único que bueno, que muchas veces cuando la cabeza está más despejada, vienes de descansar, el equipo trabaja muy bien, los compañeros pues te animan a intentar ganar, parece que sale todo bien. Hoy pues eso, el equipo ha hecho un gran trabajo, el final la verdad que me venía muy bien y bueno, cuando todo sale bien pues siempre es difícil ganar, pero he parecido un poquito más fácil, ¿no? Bueno, era un momento de que bueno, que parecía que el pelotón se iba a parar, sí que es cierto que hacía mucho aire de cara, enseguida han cogido 2 minutos y bueno, decidí arrancar, tuve la suerte de bueno, en el puerto poder enganchar porque también pensaba que si pasaba en el puerto era difícil engancharle porque luego venía una bajada larga casi hasta Ávila y ha sido el momento clave y bueno, también llevaba un compañero delante de la escapada, eso pues eso, te daba un poco de garantía y luego pues eso, he enganchado en el momento justo y al final pues toda suerte del mundo para poder ganar. La Vuelta a Castilla y León que concluye al pie del conocido acueducto de Segovia. Tercera y última etapa, con salida y fin en la capital segoviana, la más dura sobre el papel, en cuanto al terreno se refiere, por lo menos, con 3 saltos de primera categoría: Navafría, La Morcuera y el temido Navacerrada, en la sierra madrileña, aunque lejos, eso sí, de la línea de meta, a 51 kilómetros. La salida neutralizada que se hace de rogar, los ciclistas se plantan por el mal tiempo. La nieve y el hielo que hay en la cima precisamente de Navacerrada son los culpables de este amotinamiento, o intento al menos, en la salida. Un ciclista se adelanta, intentando forzar al resto del grupo. Y son los hombres del Cristina Watch los que intentan convencer al resto de los compañeros de que no tomen la salida. O al menos hasta que les prometan que van a neutralizar esa subida a Navacerrada o les van a cortar el camino. Director de la Andalucía que decide arrancar. Y el director de carrera que también decide ponerse delante y sacar la bandera roja. A partir de ahí el que continúe con ellos sale y el que se quede en Segovia queda descalificado. Pues con el líder Luis León Sánchez al final tan solo 10 minutos de plante y el pelotón toma la salida. Al final tendrán que ascender a Navacerrada al no llegar a ningún acuerdo. Pequeña caída en esos primeros kilómetros debido a lo junto que va el pelotón, esos afiladores. Y la salida lanzada ya fuera de la ciudad, con todo el pelotón agrupado. Aunque pronto se produce la primera fuga de la jornada. Varios corredores intentan saltar al grupo y a ellos se van a unir posteriormente otros ciclistas. Son Simón de la Andalucía, Armendia del Caja Rural, Jens de Boz del Saur, Vizcarra y Echeverría del Orbea, Alarcón del Efapel, Lil del Bonitas, Camaño del Endura y Oyola del EPM. Junto a ellos Taramae del Cofidis, que llegará el azar posteriormente. Collado Hermoso 1.30 de ventaja. Con esta diferencia comienza la subida al puerto de Navafría. Primera categoría, 1.773 metros de altura. Otra vez en un escenario invernal a ambos lados de la carretera. Es así, los ciclistas, aprendida la lección del día anterior, están abrigados hasta los dientes. Como si se tratara de las primeras pruebas o los primeros entrenamientos de la temporada. Que la climatología no ha respetado a los ciclistas en esta Vuelta a Castilla y León. Vemos el cartel de Navafría que apenas se lee. Y la llegada de los escapados. Por detrás del grupo hay algunos saltos.
Y la diferencia consigue que se aumente ligeramente con los de arriba. 1.50 en la cima de este puerto de Navafría. ¿Vemos al general o no? Vemos al general, ¿no? Lugar de entrada, por cierto, a la Comunidad de Madrid, donde discurrirá la etapa hasta su vuelta, su subida a Navacerrada, ya por el lado madrileño. 2 grados, leíamos en la moto de la organización, 2 grados, todavía menos que en jornadas anteriores, y eso obliga también a tener más cuidado en la bajada. Hay tramos helados y hay que tener mucho ojo. El líder, Luis León Sánchez, hablando con los compañeros del Euskaltel para intentar tumbar esa fuga. Y es que por delante ruedan 19 escapados, entre los que podemos encontrar hasta 5 corredores del EPM UNE colombiano. Una escapada numerosa, en la que se van uniendo cada vez más efectivos. Por ejemplo, Vladimir Carpets y Plaza del Movistar. O Boucher y Oliveira del Radio Shack. Y eso que vemos a ambos lados de la imagen es agua-nieve. Les vuelve a nevar a los ciclistas. Y estos hombres están en terreno de nadie. Intentan enlazar con el grupo cabecero, del que el pelotón tiene un retraso de 3 minutos. 3:05 por encima de los 3. Así la fuga se encuentra ya en pleno ascenso a la Morcuera, el segundo primera categoría de la jornada. Y la dureza de esa subida obliga en plena ascensión a que el grupo delantero vaya perdiendo cada vez más unidades. Otro animador que veíamos en una de las localidades por las que ha pasado esta vuelta. Se mantiene el bloque, la escapada, al paso por la cima de la Morcuera, casi 2000 metros. Y el viento que vuelve a aparecer de nuevo, por si fuera poco ya, con la nieve y el frío. Coronan este puerto primero Pedraza, segundo Benet y tercero Palomares. Cuarto fue Oyola. Un descenso rápido, con buenas noticias para los participantes de esta Vuelta a Castilla y León, que casi por primera vez vuelven a ver el sol. Más de 5 minutos, eso sí. Goteo incesante de ciclistas que van acabando de bajar ese puerto de la Morcuera con mucho cuidado. Y cuidado también por parte del pelotón, que no se la quiere jugar. ¡Cuidado, cuidado! Esta fuga en principio no tendría peligro para el liderato de Luis León Sánchez. El que mejor puesto clasificado ocupa entre esos fugados es el colombiano Báez, que está a 8.08 en la general. Aún así, los hombres del conjunto holandés se emplean a fondo para reducir la ventaja antes de la última subida de esta Vuelta a Castilla y León, Navacerrada. Vemos precisamente a Báez, el hombre del que hablábamos, interesado más que nadie en que fructifique esa escapada y llegar, aunque sea con opciones, a esa subida a Navacerrada. Tranquilidad por parte de los hombres del Rabobank, que mantienen a 2 minutos a los escapados antes de iniciar el ascenso. Recordemos que la cima está a 51 kilómetros de la meta final, en Segovia. Poco a poco los hombres del Rabobank van cayendo, justo cuando se le agotan las fuerzas al líder, Luis León Sánchez. Momento en el que empieza a tirar el Movistar, para ver si pueden ceder algunos segundos con el murciano de cara al final de la etapa. Y ahí le tienen, de incógnito, al volante de un coche, nuestro compañero Pedro Delgado, normalmente aquí al otro lado del micro contándoles las etapas, disfrutando de esta etapa que transcurre por su Segovia natal. Aunque en este caso estén en la Comunidad de Madrid, por el lado madrileño, subiendo el puerto de Navacerrada, con mejor climatología, eso sí, que en el resto
de los puertos precedentes. El trabajo del Rabobank va dando sus frutos también en el Movistar, aunque han abandonado 2 integrantes del equipo del líder, que tiene más cerca cada vez a los escapados. Unos escapados al que neutralizan antes de llegar a la cima de Navacerrada. Justo antes ataca este hombre, Giovanni Báez, el que está mejor colocado a la general entre los hombres de la escapada. Intenta el colombiano con todo el pundonor llegar solo a la cima de Navacerrada. De nuevo una cima completamente congelada y llena de público. Un último y loable esfuerzo de Giovanni Báez, al que le queda por delante una buena kilometrada si quiere llegar solo a la meta de Segovia. Provincia a la que vuelve, como decimos, la carrera tras su paso por las carreteras madrileñas. Por detrás, Luis León Sánchez sigue pasándole factura a esa persecución en este terreno tan duro y se cae definitivamente del grupo. Sigue tirando el Movistar, interesados en que ceda cada vez más el murciano. En la bajada recuperan el terreno perdido con Báez, que ya quemó sus últimos cartuchos. Y por detrás vemos la lucha incesante del Rabobank para llegar cuanto más cerca mejor de esa escapada. Y vuelve a arreciar la lluvia. Gesto de sufrimiento y de rabia de Luis Le, intentando defender ese maillot gris que no vemos, por culpa también del mal tiempo. Por delante Javier Moreno y Jonathan Castroviejo, los dos del Team Movistar, a 15 segundos, y Urtasun de la Euskaltel a 8, están entre los 24 escapados que mantienen la cabeza de carrera. Recordemos que hay bonificaciones en meta que al final pueden ser cruciales para el devenir de esta vuelta. A 35 kilómetros de meta desciende la ventaja del grupo delantero a solo 25 segundos. El Rabobank se sigue aferrando como puede a ese maillot gris bajo el temporal. Que algunos ciclistas van entregando la cuchara a esas alturas, ya con el Alcázar de Segovia de fondo. Justo cuando entramos en el adoquinado. El llamado Circuito de la Piedad. 15 kilómetros para el final de la tercera y última etapa de la Vuelta a Castilla y León. Y se mantiene esa diferencia entre el grupo de 24 y el líder. Una distancia que no ronda los 30 segundos, no pasa de esos 30 segundos. Pero que los hombres de atrás son incapaces de recortar. Falta de efectivos por parte del líder y sobre todo falta de fuerzas después de la durísima jornada que llevan los ciclistas en las piernas. Ese Circuito de la Piedad se vuelve un calvario cada vez. Menos kilómetros, 10 para el final. Y la renta aumenta. El líder Luis León Sánchez se encuentra ya a 40 segundos de la cabeza de carrera. Esas bonificaciones de 10 para el primero, 6 para el segundo y 4 para el tercero, para los 3 primeros van a ser vitales al final en la clasificación general. También de la montaña, la Vuelta a Castilla y León y Benete. Mantiene 30 segundos, ataca Mikel Landa. A 5 kilómetros de meta con ese ataque de Mikel Landa, el líder está definitivamente descartado por todo por decidir en esta edición de la Vuelta. Mira, mira, mira. Y todo por decidir al sprint entre uno de estos 24 hombres que ven. Hombres entre los que con la llegada del final empiezan los ataques. Los ataques y este susto. La caída de Remy Di Gregorio, el francés de Cofidis, sin graves consecuencias, por fortuna. Y llegamos al sprint final, un sprint que guarda una sorpresa por delante. El panameño Jelko Gómez del Caja Rural, que se impone en la meta de Segovia. Por detrás Javier Moreno es segundo y se proclama vencedor de esta 27 edición de la Vuelta a Castilla y León. Tras él, Brice Feliu del Sayur Sujasson
que le acompañará en el podio junto a Pablo Urtasun del Euskaltel. Y ese es Javi Moreno, que tendrá que subir varias veces al podio para recoger el galardón. Primero de primer español, después la general de la regularidad y también la combinada. Ese maillot azul. El primer castellano manchego, de nuevo, Carlos Barbero del Orbea Continental, el burgalés, que se hace con esta clasificación. Va a ser el primero de la comunidad autónoma que llega al final en Segovia. Televisión de Castilla y León, también con ese reportaje que esta noche nos va a ofrecer con las impresionantes imágenes de dureza extrema que han tenido que sufrir estos corredores. ¿Qué tal, Carlos? ¿Cómo te ha ido, hombre, la etapa? Madre mía, lo que premio de la montaña. Y en la montaña, el corajudo Walter Pedraza, del colombiano EPM UNE. Un hombre muy activo en las 3 etapas. Y muy activo sobre todo en la cima de los puertos. Y ese maillot colorín que se lleva como rey de la montaña de Castilla y León. Consiguieron muy buenos resultados y las 3 etapas en los 3 días también los hemos tenido en ese podio. Mentira, que es el cumpleaños de Pedro Delgado, por si le queréis cantar el cumpleaños feliz, ¿eh? Ahí estamos, Javi Moreno, primer corredor. Y ahí está Javi Moreno con Pedro Delgado el día de su cumpleaños, entregándole ese trofeo que le acredita como primer español de la clasificación de la carrera. Un aplauso para todos ellos. Vuelve de nuevo Javi Moreno a levantar los brazos y señalar al cielo, sin duda. Dedicatoria muy especial del corredor de Movistar para Xavi Tondo. Ese maillot gris, segundo maillot gris en la historia de la Vuelta a Castilla y León. Al final solo con un segundo de ventaja sobre Julián Le Barnet y 3 segundos sobre Pablo Urtasun. Cuarto ha sido al final David de la Cruz del Caja Rural y quinto el ciclista del Radio Shack, Tiago Machado. Vemos ese podio final: Moreno, Le Barlet y Urtasun, los 3 hombres más fuertes que han quedado en un arco de 3 segundos. Y el Team Movistar, que también se hace con la clasificación general al mejor equipo. Sí, de principio ya todo el mundo estaba en contra de que se hiciera la etapa y al final pues se ha salido con un poco ya de recelo de la etapa porque se decía que en los puertos iba a estar muy nevado, iba a estar la cosa un poco fea y pues así fue. Al final la carretera bastante bien, limpia, pero bueno, con un poco de inconvenientes del frío, la nieve, el agua, y al final el frío pues ha dejado ver su acción sobre todos los corredores. También me ha costado bastante a mí mucho porque vengo de un clima que básicamente es lo contrario a esto y pues al final para mí es un infierno esto y hemos logrado el equipo y todos pues una victoria más y gracias a ellos que han tenido confianza en mí. Sí, la verdad que ha sido un día que se sabía que iba a ir todo muy justo, ¿no? Porque la dureza estaba muy lejos de meta, entonces sabíamos que nuestra última opción era endurecer y luego las bonificaciones, ¿no? Porque sabíamos que, como te digo, iba a ser una cosa muy justa, pero bueno, la verdad que satisfecho de que nos ha salido como teníamos pensado. Sí, bueno, la idea era meter a Carpet y a Rubén, que son gente que va en el plano bien en la escapada. Y en Navacerrada, acercar la escapada un poco, atacar y coger a Rubén y a Vladimir para que me trajeran hasta aquí y yo jugármela aquí con los que a priori pues iban a aguantarme subiendo, como así ha sido. Y ha salido todo de libro, ha salido todo muy bien. Sí, la verdad que para el equipo era la mejor vuelta para poder conseguir ganar. Y bueno, yo no estaba el año pasado en el equipo, pero sí coincidí con él en el Andalucía Caja Sur. Así que teníamos buena relación con él y orgulloso de poder haberle homenajeado.